Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Bueno, la clase de hoy va a ir sobre texturas. Lo hemos analizado ya, hemos visto texturas varias veces y en la clase de hoy, bueno, pues vamos a pintar una puerta, como podemos ver aquí, con un poco esa excusa de explorar texturas nuevas, ¿no? Hemos visto muchos tipos de texturas, ¿no? Desde pues, el goteo, el salpicado. Hemos visto muchas temáticas en las que hemos tenido que hacer muchos tipos diferentes de texturas. Y la clase de hoy vamos a explorar un poco estas texturas. ¿Cómo las vamos a explorar? Pues principalmente las vamos a explorar con las técnicas que ya sabemos. Es decir, incluso os puedo decir que se tratan de técnicas más o menos básicas que hemos visto a lo largo de, incluso en los primeros meses de acuarela, ¿no? Por ejemplo, a ver, un momentito, que estoy abriendo aquí un momentito las imágenes que quiero enseñaros también un poco de referencia. A ver. Bueno, pues eso, ahora mismo en un papel en blanco vamos a ver las texturas que vamos a explorar, o sea, las técnicas que vamos a utilizar para crear este tipo de texturas, pero antes de ponernos con los pinceles, sí que quiero enseñaros algún pintor que me gusta mucho, cómo hacen este tipo de texturas, ¿no? Entonces, a ver, el primero de ellos es Pito Campos. Ya creo que lo hemos visto alguna vez, ¿no? Como podéis ver, él trabaja mucho, muchísimo la textura, ¿no? Haga lo que haga. Pues por ejemplo, si está pintando un bosque, pues trabaja mucho con el contraste entre secos y húmedos, diferentes tipos de pinceladas, trabajo entre seco y húmedo, ¿no? O sea, se puede ir viendo muy bien qué es lo que está trabajando. Pero os quería enseñar, a ver si lo encuentro, una en particular en la que trabaja, no es una puerta, pero es una ventana. A ver si la encuentro. Bueno, como esto también es bonito de ver, ¿no? Todo esto. Bueno, no sé ahora mismo dónde está. Creía que no lo había pintado hace tanto tiempo, pero debe ser que sí. También Pito es que sube muchísimo contenido a redes sociales, está siempre trabajando muchísimo en las redes sociales y bueno, pues eso, ¿no? Al final tiene mucho contenido. Bueno, voy a seguir buscándola a ver si me aparece. No sé si a lo mejor la tenía yo guardada por aquí, un momentito. Y si no, os enseño los otros que quería enseñaros. A ver. Un segundito. Bueno, pues va a ser que no voy a encontrar la pintura que quería enseñaros exactamente de Pito. Nada, no la encuentro. Bueno, si luego la encuentro, pues os la envío también para que exploréis, ¿vale? Una persona que sí que os puedo enseñar que hace puertas en concreto, ¿no? Y que hace mucho esa experimentación con puertas, ¿no? Y es Colorful Mystique. Esto es una chica que, en mi opinión, sin ser una maestra de la acuarela, pinta muy bien. O sea, hace cosas muy chulas, hace cosas muy resultonas. Y entre ellas, pues podemos ver, por ejemplo, este tipo de temática, ¿no? De puertas en las que ella explora, trabaja, húmedo sobre húmedo, seco, va haciendo su trabajo desde el húmedo hasta el seco
para crear bueno, pues este tipo de texturas. Entonces os recomiendo que le echéis un vistazo. Tiene cosas chulillas y en cuestión de puertas, pues cosas muy chulas. Y la segunda que quería recomendaros, pero que no sé si justamente lo va a tener aquí, porque como tiene un par de cuentas diferentes, es Ravi, que tiene mucho de este estilo, así texturas, y tiene un par de puertas, por ejemplo esta de aquí. Esta, además, mira, fijaos que además es con vídeo y todo. Trabaja un poquito diferente que Colorful My Mystic. Esta chica me parece un poquito más profesional, pero bueno, los dos son muy válidos. Nosotros vamos a trabajar muy de este estilo hoy, ¿vale? Bueno, entre los dos, bueno, al final vamos a explorar también nosotros, ¿no? Vamos a explorar, o sea, va a ser un trabajo también un poco de experimentación. Yo he pintado varias de estas puertas, pero al final siempre son un poco, pues, el sorprenderse, ¿no? Porque al final estamos trabajando diferentes técnicas y la acuarela, muchísimas veces ya sabéis que lo que hace es sorprendernos. Pues eso es lo que tiene que pasar un poco hoy, que vayamos explorando diferentes situaciones, ¿no? Diferentes técnicas y que nos vayamos sorprendiendo. Entonces, dadme un momentito, que me tengo que abrir aquí. Me quiero abrir un par de imágenes para tenerlas por aquí ubicadas, que luego nos van a servir, pues, eso de inspiración también, ¿no? Para a la hora de pintar, pues, ponernos con ello. Entonces, antes de ponernos con nuestra imagen de referencia, habéis visto que os he pasado varias imágenes. Sí que quiero que veamos las técnicas que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, nada, aquí, pues, muy brevemente, un pequeño resumencito. Hoy creo que nos va a dar incluso para que veamos la paleta, ¿no? Pero como no voy a pintar tan grande, voy a pintar en un A4, ¿vale? Voy a ir humedeciendo las acuarelas, que se vayan activando. No me importa que la paleta esté sucia, porque seguramente vamos a ir mezclando nuestros colores. Vale. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como ya sabéis, en las primeras clases, una de las cosas que vimos es que exploramos 4 tipos de técnicas, ¿no? El húmedo sobre húmedo, el seco sobre húmedo, el húmedo sobre seco y el seco sobre seco. Esto lo vimos al principio del todo, ¿no? Esto fue, no sé si fue la primera clase, la segunda. Creo que fue la segunda, ¿no? Cuando teníamos aquí nuestro papel mojado, ¿no? Ahora estoy mojando el papel con agua. Y entonces íbamos con un color muy aguado. A ver, voy a ver si se ve. Vale, aquí. Pues íbamos con un color muy aguado y entonces empezábamos a pintar, pues, nuestro abeto, ¿no? Entonces, claro, cuando es la primera vez que tocamos acuarela decíamos, ¿qué está pasando? Que se me va todo el color, ¿no? Se me desperdiga todo y... Genial, pues esta es una de las técnicas que además, bueno, pues ya sabemos cuándo podemos aplicar, ¿no? Sobre todo cuando estamos haciendo ese sofrito, ¿no? Que me gusta llamarle, de la paella, pues nos puede venir muy bien hacer esa mezcla de colores en húmedo, que además ya tenemos el nivel para saber que ese color va a bajar de tonalidad. Ya sabemos que no se va a quedar así, sino que además va a bajar un poquito de tono. La siguiente técnica que utilizábamos era el seco sobre húmedo. ¿Qué quiere decir esto?
mojábamos igualmente el papel, pero ahora íbamos con un color, por ejemplo, voy a coger aquí un tinta neutra un seco sobre húmedo, en el que ya el pigmento se nos aferra más al papel. Ya tenemos, el pigmento no se difumina tanto como en esta situación, sino que se nos agarra un poco más al papel, ¿no? Incluso podemos volver a incidir, coger el pigmento súper seco, entonces se nos va a quedar mucho más marcado. ¿Cuándo nos viene bien esto? Pues cuando queremos que el papel, o sea, que nuestro pigmento tenga cierta saturación y no se nos baje tanto de color. Fijaos las texturas que pueden manchar. Esto nos servía especialmente para el tema de los gatos, por ejemplo, ¿no? Cuando hicimos gatos, hicimos mucho de esto, ¿no? Esta intensidad. Luego teníamos el húmedo sobre seco, que esto no venía a ser otra cosa que mojar bien nuestro pincel, ¿no? Con agua, tener aquí nuestro pocito de pintura con agua y entonces íbamos a pintar pues nuestro abeto, nuestro gato, lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, ¿qué conseguíamos con esto? Con esto lo que conseguíamos era bordes más definidos, es decir, tenemos un tono aguado, ¿vale? El color está ahí, hay agua, pero como no hemos mojado previamente nuestro papel, pues tenemos bordes más definidos, ¿no? Y un trazo que se mezcla. Y luego también tenemos el seco sobre seco, que en este caso voy a coger otro pincel porque este ya está tan húmedo. Este pincel, por ejemplo, está seco totalmente, pues con seco sobre seco obtenemos otro tipo de pincelada, ¿no? Más seca, en donde podemos raspar el papel, etc. Y esto nos sirve mucho como de manera introductoria, ¿vale? De manera introductoria. Luego esto todo se complica cuando empezamos a jugar con diferentes colores. Es decir, que todas estas técnicas están muy bien y luego de repente empezamos a hacer mezclas de colores y todo se complica, porque en húmedo sobre húmedo los colores interactúan de una manera, en seco sobre húmedo interactúan de otra forma, igual que en húmedo sobre seco o en seco sobre seco, ¿no? Por ejemplo, en seco sobre seco, pues no va a haber prácticamente ningún tipo de interacción entre ellos, más que el de una especie de veladura, ¿no? Habrá algunas zonas donde se nos mezclen, otras donde no. Igualmente, si hacemos un húmedo sobre seco, si hacemos que se toquen, pues en esos puntos donde se tocan se irán uniendo, ¿no? El color empieza a fluir. Pero si yo se lo he hecho directamente donde ya había pigmento, pues dependiendo de la densidad de agua que yo le esté poniendo y la densidad de agua que tenga mi papel, me pueden salir coliflores o se pueden unir de forma homogénea o me pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y lo mismo ya, pues en este tipo de situaciones o en estas. Cuanto más húmedo está el papel, más descontrol tengo y menos control voy a tener para pintar lo que yo quiera, ¿vale? Esto ya lo sabemos. Entonces, ¿qué va a ser lo bonito de la clase de hoy? Lo bonito de la clase de hoy va a ser que vamos a pintar estas 4 técnicas con diferentes colores todo el rato. Es decir, que yo voy a tener primero un entorno húmedo, en el que voy a empezar a poner pues ciertos toques que pueden ser cálidos, pueden ser fríos, me van a servir un poco para esa base que voy a tener de ese sofrito, ¿no? Pero luego también voy a ir poniéndole toques más de seco sobre húmedo.
Podemos ir mezclando diferentes colores. Estoy haciendo aquí, no estoy haciendo nada en particular, voy a hacer una especie de maderas o algo así, ¿no? Pero sin ningún tipo de, o sea, no estoy teniendo especial cuidado ni nada. Por aquí también tendremos nuestros ladrillos o lo que sea, ¿no? Que se nos mezclarán por aquí. Igualmente trabajaremos el húmedo no solo en las maderas, sino que también lo trabajaremos en los ladrillos. Tendremos que trabajar, pues ahora también un poco más de seco, sobre húmedo. Echaremos agua, dejaremos algunos blancos. Trabajaremos las sombras. Y cuando todo esto se haya secado, es decir, ya hemos trabajado el húmedo sobre húmedo, hemos trabajado el seco sobre húmedo, y cuando todo esto se nos vaya secando, trabajaremos también el húmedo sobre seco y el seco sobre seco. Voy a hacerlo aquí brevemente, voy a secarlo rápido para poder darle un par de toques. Y luego pues iremos trabajando un poco también. Estoy inventándome todo, no estoy fijándome en nada en particular, ¿vale? Pero para que veáis que vamos a ir trabajando un poco todas estas opciones. Aquí ya estoy en seco sobre seco. Aquí pues sobre el seco también tenemos otros toques diferentes. Aquí podemos trabajar zonas más en húmedo, más en seco. Podemos trabajar veladuras cuando esto se seque. Podemos trabajar, bueno, vamos a dejar que esto se vaya secando un poquito porque al final estoy haciendo aquí un popurrí. Pero bueno, yo creo que se capta un poco la idea de que vamos a ir trabajando diferentes zonas. Aquí puedo volver a echarle agua. Tenemos que ir explorando un poco pues todo esto para ver qué es lo que va pasando, qué es lo que yo quiero ir consiguiendo y cómo consigo pues ese efecto de puertas de madera, de zona envejecida, de luz y de sombra. Vamos a darle otro secado. Pues aquí como trabajaremos
toda esta textura, ¿no? De la parte del ladrillo, de la parte de aquí de la mesa, de la mesa, de la puerta. Estoy trabajando muy rápido, nada, solamente para enseñaros las diferentes técnicas que vamos a ir utilizando y cómo vamos a conseguir que nos vayan quedando bien, de una forma en la que incluso podemos meterle toques podemos raspar con la uña, a ver, meterle algún toque. Aquí todavía está un poco mojado, pero bueno, es por no entretenerme especialmente mucho, ¿no? Podemos ver cómo funciona una veladura, no sé, va a ser un espacio un poco de experimentación, ¿vale? Que si queremos de repente meterle una veladura, yo qué sé, pues vi por ejemplo que Ravi, cuando esto está seco, le mete una veladura como turquesa todo, ella hace mucho esas cosas. Pues oye, pues se le mete, vamos a... Pues fijaos que queda está bien, pues claro que sí. Bueno, esta es la idea un poco, ¿vale? Experimentar. Yo aquí lo he hecho, nada, súper brevemente, rápido, para que veáis las diferentes cosas que vamos a experimentar un poco en la clase de hoy, ¿vale? Esto se va a ir secando. Voy a ponerlo por aquí. Y no voy a mojar, bueno, voy a darle una ligera capita por detrás, nada, para que se quede ligeramente pegado, porque si no, es papel Saunders y si no, no me termina de gustar. Si no se pega un poquito por detrás, el Saunders no me suele gustar mucho. Se abombea un poquito, entonces voy a darle nada súper brevemente para que... De hecho, voy a pasarle ahora... Ah, genial, no tengo. Voy a darle con una toallita de secar, pero no tengo, así que voy a pasar un poco este trapo, que es el trapo con el que seco. Mira, lo pego y ahora lo que voy a hacer es pegarle con cinta de cartón. Está ligeramente húmedo. ¿Por qué no quiero mojarlo por delante y por detrás? Porque como vamos a jugar con texturas, si mojo por detrás, lo que voy a conseguir es que el papel no se me seque. Y va a haber ciertas texturas para las que yo voy a necesitar que el papel se seque. Entonces, tendría que estar eternamente con el secador. Para que eso no me pase, nada, lo utilizamos es cinta de carrocero. Ya sabéis, al final todo son decisiones, ¿no? El ir decidiendo qué colores voy a utilizar, qué texturas quiero conseguir. Voy a trabajar en húmedo, voy a trabajar en seco. Voy a utilizar una paleta reducida. Voy a utilizar una paleta súper amplia. Son muchas decisiones que tenemos que ir tomando y esta es una de ellas, ¿no? Como podéis ver, he cambiado un poquito la imagen. Muy poquito. En realidad solamente lo he cambiado en la puerta.
que tenía una especie de rosetones un poco más complicados y por simplificar yo prefiero hacer que es una puerta como de tablones más viejos, ¿no? Entonces voy a hacer tablones verticales en vez de esos rosetones, o sea, esas cuadrículas que me parece que es como más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, vamos a ponernos al lío. A ver. Y ahora por aquí la imagen. Vale, y lo primero vamos a mojar. A ver, ¿se ve bien la imagen? Sí, se ve. Esto por aquí. A ver, voy a mover un poquito más la paleta para que se vea también incluso esas zonas. Vale. Un poquito para arriba. Voy a meterle un poquito de inclinación. Y estamos. Genial. Vale. Pues vamos a mojar. Como hemos dicho antes, queremos diferentes tipos de texturas. Así que vamos a mojar bien el papel para conseguir que el papel coja humedad. Lo movemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, unas cuantas veces, que no se quede el agua solamente en la superficie, porque si no los colores se nos van a mezclar en la superficie. Queremos que penetre en el papel para que nuestro papel bueno, pues se humedezca ahí. Bueno, habéis visto también que la puerta que he elegido es una puerta de Venecia y vamos a tener agua también, ¿vale? Entonces va a ser también bueno, pues una oportunidad más de también practicar. Es poquita agua lo que tenemos, pero vamos a poder practicar el agua y su reflejo, ¿vale? Aquí lo importante es que tiene que tener fuerza. Tenemos que darle fuerza a ese reflejo. Bueno, yo creo que con esto es suficiente y vamos a empezar a aplicar. Vale, voy a empezar con los colores más sienas, ¿vale? Y vamos a empezar. Voy a mezclar por aquí también pues, un color un poco más rojizo, por ejemplo, para darle también pues que se... Voy a respetar bien el marco del techo. Creo que voy a quitarle la inclinación para que no se me venga al marco. Si veo que por lo que sea se me viene, voy a coger un pincel limpio y retiramos agua. O incluso con... Tampoco pasa nada si se me mete un poquito, ¿vale? Pero la idea es que no se me meta especial. Y voy un poco suelto, es decir, que tenga manchas un poco de todo tipo, ¿no? Y me voy a ir corriendo un momentito por papel de cocina, que no tengo aquí. Vale.
que tengo aquí un poquito de papel para retirar un poquito, pues de aquí, que se me está metiendo mucho, pues, y aquí también se me está metiendo un poquito, y aquí también se me está metiendo un poquito, pues retiramos ahí un poco. Un poquito de carmín de alizarina. Voy dejando también ciertas zonas como en blanco, ¿vale? Si os fijáis, ahí hay muchos blancos en la pared, así que no tenemos que rellenar todo. Vale, y hasta aquí. Y ahora podemos volver a incidir en algunas zonas. Podemos echar agua, podemos salpicar. Es decir, que el ejercicio de hoy va de texturas, entonces no me importa para nada que haya muchos tipos de texturas, no me importa. Por aquí tenemos como unos amarillos ocres, pues también le metemos ahí un amarillo. Y por aquí tenemos más oscuridad. Luego iremos definiendo toda esta zona. Vamos a meter también por aquí. Fijaos que ahora lo que estoy haciendo es un seco sobre húmedo, ¿vale? He metido aquí unos turquesas. Voy a volver a hacerlo en esta otra zona. Pero no de forma regular, es decir, que voy a ahora meterle un poquito de agua, igual que aquí. Y luego podré volver a... Voy a soltar un poco de textura con el fusfus. Voy a retirar por aquí algo, por aquí también, un poquito retiro, pam, pam, pam. Vale, vámonos con el agua. Con el agua. Vamos a meterle un poquito de cerúleo para esta primera capa. Uno de cobalto, a ver. Cerúleo. Un cerúleo, pero aquí también vamos a meterle unos toques sienas, como de reflejo de lo que tenemos por ahí. Luego iremos definiendo, porque aquí hay oscuros, bastante oscuros, y vamos a mezclar un poco de verde con turquesa. Vamos a generarnos aquí una especie de verde como más esmeralda, ¿no? Y que tenga también aquí su... Voy a ahora retirar con un pincel seco, voy a intentar retirar por aquí. Pongo agüita y dejo que corra un poquito para allá.
En realidad lo que quiero es retirar un poco ahí. Vale, aquí le doy un poquito más abajo. Vale, y aquí pues todo ya está ocurriendo. Aquí con un pincel más pequeñito y más fino y más duro. Voy a empezar a meterle también trazos por aquí para ir definiendo. Vamos a quitar por aquí un poquito también. Y ahora seco sobre seco, o sea, seco sobre húmedo. Un poquito de azul, mejor, turquesa y un poquito de azul. Vamos a darle, si os fijáis, por aquí hay como sombra, pues donde va la sombra le metemos ahí un poco. Y esto es todo en húmedo, así que aquí va a bajar bastante el color. Podemos darle así algunos toques. Podemos incluso salpicar también, ¿eh? Podéis atreveros a empezar a salpicar. Voy a empezar a meterme con toda la zona de aquí, ¿vale? Estoy empezando a hacer un lío con los pinceles. Vale, aquí hay como un amarillo ocre. Aquí está como más oscuro. Aquí está como más clarito. Por aquí está como más oscuro. Vamos a meterle algo de sepia. Aquí vamos a hacer una especie de degradado. Llevamos el color. Por aquí, igual vamos a arrastrar un poco por aquí. Aquí retiramos un poco. Podemos todo esto que se vaya fundiendo. Ese blanco de la estructura sí que lo quiero mantener. Así que si aquí nos lo hemos comido un poquito, pues pasamos un poquito de toalla. Y ahora ya, pues otra vez con los azules. Esta va a ser una primera capa, así que nada. Todavía está todo en húmedo. De hecho, por aquí vamos a darle también de este verde que hemos generado. Vamos a darle un poco más turquesa en toda la parte de arriba. Algunos blancos también. Vamos a meterle un poco de agua por aquí. Otra vez un poco de azul por acá. Un poco de turquesa en esta zona. Otra vez un azul turquesa con ultramar con turquesa. Pues lo metemos ahí. Podemos ir dándole toques de los azules. Aquí vamos a sacar un poquito el marco este blanquito. Y ahora le metemos aquí un poco más de caña. Y luego aquí tenemos unos negros que yo voy a hacer que sean como sepias, así, un azul ultramar con un poco de sepia o un poco de aquí un color así un poco de sina tostada, un poco más de azul, que sea un color así.
lo detallaré, ¿no? Pero ahora vamos a... Por aquí también. Vamos a volver a nuestros azules, por aquí. Un poquito de turquesa, un poquito de ultramar. Vamos a... ver también este pigmento. Aquí tenemos un palito, aquí también hay como otro palo. Por aquí tenemos también. Vamos a hacer que haya bordes más irregulares. Vale. ¿Qué más podemos ir haciendo por aquí? Por aquí también hay alguna zona así un poco más. Ya se me está empezando a secar el papel, así que tengo que ir teniendo cuidado, ¿vale? Que no se me queden bordes que no quiero o zonas que sé que no se me van a mezclar, pues hay que tener cuidadito con eso. Vale, por aquí a ver si podemos hacer algo más de mezcla. Vale, otra cosa que podemos empezar a hacer también es empezar a tirar algo de textura, ¿no? Podemos trazar alguna que otra línea, por ejemplo. Tengo una línea... No sé si voy a poder raspar. Todavía no, pero... Está bien que empecemos a... También ahora en húmedo, con una tarjeta o con lo que sea, pues podemos ir... por ejemplo, ahí, aquí también. Aquí voy a tirar un poquito de oscuridad en la zona. Hay que darle tridimensionalidad. Para que tenga tridimensionalidad tiene que tener zonas de luces y sombras, ¿vale? Entonces, esto podemos hacer alguna zona luego cuando se haya secado como si fuese una veladura, pero ya podemos ir trazando algún que otro surco, ¿no? Para que se vaya viendo que ahí pasan cosas. Por ejemplo, pues también podemos trazar alguna cosita así. Podemos ir reforzando alguna zona que tenga especialmente oscuridad, por ejemplo por aquí o por aquí. Por aquí ya no sé si me va a ir dejando mucho. Yo creo que no, pero eso podemos hacerlo luego. Aquí podemos ir tirando de tarjeta. No sé, creo que está todavía demasiado húmedo, pero bueno, por aquí. Los palos estos.
podemos ir tirando alguna... Vale. Aquí podemos reforzar también. Voy a coger un azul con un poquito de turquesa, más denso, esto ya es casi mantequilla, y vamos a ir trazando ahí algún que otro... No hace falta que hagamos de forma lineal, o sea que presionemos y tiremos hasta abajo, podemos presionar y parar ahí. Por ejemplo, ahí lo que voy a hacer es tirar un poco. Lo que pasa es que está demasiado húmedo, así que bueno, lo que voy a hacer es al revés. Voy a mover aquí un poquito. Esta zona voy a dejar que se seque todavía un poquito. Vale. Vale, de momento voy a dejar así, a lo mejor voy a salpicar un poco. Puedo aprovechar para salpicar, que haya algo de textura, que se mueva. Estoy mezclando aquí también otra vez el verde primavera con los azules que tengo y le voy a dar un toque más, que se mezclen ahí colores un poco más vibrantes. Vale, yo creo que ya es el momento de parar ahora mismo, ¿vale? Vamos a parar para dejar que se seque y poder trabajar ahora la segunda capa. Voy a soltarle un poquito de agua todavía aquí, lo que pasa es que está tan húmedo que se difumina todo. Entonces yo creo que empezar a secar también con el secador. A ver. Sí, vamos a darle un poquito porque es que está demasiado húmedo. Bueno, en vez de darle con el secador, lo que voy a hacer es que voy a empezar a trabajar en las otras zonas. Por ejemplo, toda la zona de ladrillo tenemos solamente una primera capa, pero tenemos que empezar a concretar. Entonces, ahora nos va a venir súper bien un pincel plano, ¿vale? Puede ser cualquiera de los que tengáis. Y ahora con una mezcla de siena tostado y carmín de alizarín, voy a utilizar el húmedo sobre seco, ¿vale? Toda esta zona está seca, así que voy a empezar... Bueno, fijaos, no, eso de que está seca, medio. Todavía hay zonas, como he salpicado, también hay zonas, o he retocado por aquí, hay zonas que están todavía un poco húmedas. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a darle una veladura, ¿vale? Una veladura con este siena tostada. ¿Por qué? Porque quiero reforzar los blancos, por ejemplo, de aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger esta mezcla y voy a recortar un poco estos blancos. ¿Veis cómo ahora el blanco sobresale más?
No hace falta que lo hagamos por todo el papel, pero sí allá donde queremos destacar blancos. Por ejemplo, aquí, aquí. Como estamos jugando con mucha textura, lo que hacemos es que marcamos nuestros blancos, ¿no? Y ahora empezamos a, pues por ejemplo, aquí le metemos un poco de agua, aquí también, trazamos, podemos hacer un poco gesto de ladrillo. Aquí, por ejemplo, voy a darle también una veladura hasta aquí abajo. De hecho, le voy a poner un poquito más de alitarina en la parte de abajo para que tenga también un poco ese gesto rosado. Me lo llevo para allá. Así también destaco este poste que tenemos ahí. No hace falta que sea todo. Ahora, por ejemplo, puedo meter un poco de agua, pero que en los bordes sí se note un poco ese... También le puedo meter un poco de amarillo, un poquito de siena tostada. Un poquito a lo mejor de violeta de perileno, pues ¿por qué no? Y en húmedo también ahora, otra vez, puedo volver a darle... Y ahora de nuevo puedo salpicar. Salpico un poco así indiscriminadamente. Podéis hacerlo un poco más controlado si utilizáis uno de estos así. Y otra vez aquí, vámonos a marcar este otro lado. Ahora con un poquito más de agua. ¿Cómo hacemos que sobresalga la luz? Con la oscuridad, ¿no? Pues ya está, le metemos ahí. Igual ponemos a salpicar, que tenga textura. Incluso también podemos soltar algún que otro azul donde hay alguna sombra, ¿no? Es decir, que también por aquí hay como azules, hay sombras. Por aquí también tenemos... Además, si mezclamos en húmedo, pues se nos van a generar grises, ¿no? Aquí te voy a meter igual para destacar ahí un poquito ese palo por este lado, pues le voy a meter ahí un poco... Igual, por aquí podemos meter algunos colores más oscuros, más grises, ¿vale? Y de esta forma ya vamos teniendo un poco la forma de ese marco de piedra, ¿no? Ahora, esto todavía está húmedo, así que no me voy a meter mucho por ahí. Y ahora sí que tengo que secar, porque tanto esta parte como esta está húmeda, a lo mejor por aquí. No, voy a secar, porque aquí ya quiero empezar a meter otro tipo de texturas, ¿vale? Entonces voy a ver si aquí puedo rescatar algún blanco. Vale.
tocar también por ahí con la tarjeta, ahora. Todo lo que sea añadirle textura al cuadro, lo más probable es que sume, ¿vale? No os paséis, pero... Vale. Ok. Vamos a ir dejando que se seque, que necesitamos ir definiendo formas, ¿vale? Ahora esto nos va a servir como sofrito de la paella y ahora, cuando esto se seque, vamos a tener que empezar a trabajar pues en esos barrotes, esos ladrillos, esa textura de madera, ir dándole también esas vetas esas vetas de los tablones, esos ladrillos, todo eso tenemos que empezar a trabajarlo una vez que esté seco. El mar, este agua, darle una veladura en la que respire la parte de abajo, ¿vale? Estos palos pues también tendremos que definirlos un poquito más, ¿vale? Las ventanas también tampoco están todavía definidas, así que voy a secar bien. Vale, yo creo que ya puedo trabajar. Entonces, para que veáis un poquito lo que vamos a hacer, voy a trabajarlo en la zona de las ventanas, ¿vale? Porque vamos a trabajar un poquito el gesto, la textura, ahora un poco más el seco sobre seco, ¿vale? Entre seco sobre seco y húmedo sobre seco, vamos a estar trabajando ahora. Entonces, ahora por ejemplo, voy a definir un poquito más, fijaos todavía, voy a generarme un poquito más de color.
meterle un turquesa, un azul, le puedo poner... También puedo trabajar con este otro color que hemos trabajado aquí. Y ahora lo que voy a hacer es ir definiendo, vale, las sombras me vienen pues por aquí, pues voy a trabajar un poco con esto. Ahora ya no tengo que tener mucho miedo de de apoyar la... Vale, y ahora vamos a ir trazando seco, ¿vale? Tiene que estar seco, no húmedo. Pues vamos a... A lo mejor estaba demasiado seco. Me voy a poner también aquí este verde. Voy a mojarlo un poquito. Porque lo que vamos a hacer es ir... definiendo, ¿vale? Cuanto más arriba, pues tenemos más oscuridad y luego vamos a ir llevándonos un poco esas... Ahora yo también puedo meterle algo de agua, es decir, que no todo tiene que estar tan seco. También tengo que jugar un poquito con esas texturas y yo ahora puedo meterle aquí otra vez un poquito de agua que va a actuar como un poco de veladura, ¿vale? Y lo mismo aquí, vamos a... Sobre todo arriba, en este lateral que es donde da la sombra, y ahora un poco por debajo. Y nos arrastramos el pincel hacia arriba. Ahora igual podemos volver a meterle otro poquito de agua en alguna zona. Y luego vamos a darle una siguiente capa ya con color muy seco para delinear algunos de esos tablones, ¿vale? Pues esto que acabamos de hacer aquí es lo que tenemos que ir haciendo. Puedo meterle un poquito de agua otra vez, sacarle alguna textura, algún brillo, alguna luz. Si veo que me ha quedado pues demasiado, pues le meto ahí una pincelada. Hoy va a funcionar casi todo, porque como es un ejercicio de textura, va a funcionar prácticamente todo. Entonces puedo, ahora fijaos, meto aquí el pincel así, arrastro, funciona. Aquí, pues igual, le meto otro más de azul, pues funciona. Que no, pues le dais con el agua. Ahora con pintura más seca todavía está algo húmedo y aún así voy a darle ciertos toques como si hubiese ahí esas vetas de madera, pues aquí también. Pum, pum. ¿Vale? Y esto que acabamos de hacer aquí es lo que vamos a replicar en esta zona. Primero voy a hacer la zona... voy a darle una pequeña veladura con este gris que tenemos aquí. Aquí para delimitar un poco... Ahora con este mismo color, muy aguado, voy a marcar también un poco estas... Bueno, aquí estas maderas, o sea, esta piedra tiene sus relieves, ¿no? Entonces yo voy a ir marcándolos un poco para que se note bueno, que sí, es madera, pero, o sea, es piedra, pero tiene su relieve también, ¿no? Un poquito de agua, ¿vale? Aquí igual tiene como dos, voy a trazarlo desde aquí arriba.
estos arcos. Aquí igual voy a trazar un poco de síntesis, ¿vale? Es decir, que aquí hay también en este lado de la puerta como una sombrita, pues se la ponemos. Aquí vamos a trazar estos pequeños arcos. También. Vale, y ahora igual, vamos a coger una mezcla entre... Estoy con un pincel pequeño, pero podéis ir darle también. Por ejemplo, ahora voy a coger un pincel un poquito más grande. Voy a coger un poquito de sepia, un poquito de amarillo ocre, y aquí voy a empezar a... Necesito un poco más de agua, así que cojo ahí. Y vamos a... Eso es demasiado, quizás. Esto sí me gusta. Trazo en seco. Que haya textura. Vale. Ahora voy a meterle un poquito de agua. Por ejemplo, aquí creo que me ha quedado demasiado, pues le meto un poco de agua y difumino alguna zona. Por aquí también podemos meter un poco. Podemos arrastrar un poco también de toda esa zona. Pum, pum, pum. Vale. Aquí amarillo ocre. Y ahora aquí, pues también, aquí hay una zona como con mucha... Pues, la ponemos. Que no nos dé miedo, ¿vale? Igual, cojo y voy a arrastrar un poco este pigmento. Luego voy a darle otra capa más con esa rejilla, ¿vale? Entonces me voy a guardar ahí un poquito. Aquí raspo un poco, raspo un poquito. Por aquí también puedo raspar. Puedo raspar un poco más amplio. Y luego le voy a dar otra capa más densa todavía, o sea, con más color para esa rejilla, para hacer esa rejilla, ¿no? Pero de esto ya me va funcionando, todo ese raspado me funciona. Y ahora vámonos con el raspado o sea, con la zona de la puerta. Voy a, creo que terminar la puerta primero y luego ya me voy a ir con la zona... Ahora voy a darle un poquito de índigo porque ahora quiero aquí como una máxima oscuridad en esta zona de como de choque, ¿no? Entre estos colores. Pam, pam, pam. Vale. Seco. Voy a, con el dedo, romperlo. No todo, pero sí que... Vale. Y ahora con turquesa, casi puro, pues voy a empezar. Turquesa casi puro. Voy a mezclarlo un poquito con este verde que me ha gustado. Y lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Lo mismo. Es un turquesa casi puro. Vamos a ir dándole. Podemos ir haciendo también un poco pues donde hay tablones también, ¿no?
Podemos meterle algún azul también. Podemos meterle un poco de agua. Aquí voy a meterle bastante oscuridad por debajo también para separarlo de esa zona de escalones. Voy a coger un pincel más grande, voy a coger este mejor, porque si no me queda un trazo pequeñito. Entonces, fijaos bien también en eso, que vuestro pincel es el adecuado. ¿Veis? Con este tardo menos en hacer lo mismo. Y ahora de arriba abajo, pues igual. Incluso con el pincel como de canto se puede poner. Y ahora lo que sí que voy a hacer es que voy a difuminar un poquito. O sea, me gusta que tenga textura, pero tampoco hace falta que sea todo un arañazo. Entonces paso un poquito de agua, de forma que también se note el arañazo, pero que haya zonas que se fundan también dentro de ese arañazo. Y ahora igual, podemos coger y voy a poner un poco más de lado para estas. Sacamos textura. Vale. Vale. Y ahora me voy a ir con esta zona de aquí de máxima oscuridad, ¿no? Pues me meto aquí un azul ultramar con sepia y vamos a darle a toda esta zona de aquí. Igual, voy trabajando entre el seco sobre seco y el húmedo sobre seco. No hace falta que todo sea seco sobre seco. Me voy fijando aquí también, respetando las formas. A ver, aquí necesito un pincel un poquito más... más pequeñito. Perdona, que me he quedado ahí. Vamos haciendo un poco de gesto también, como de que hay ladrillos por ahí, ¿no? Voy a coger un poco de amarillo ocre, pues también de china tostada. Máxima oscuridad, por aquí. Más máxima oscuridad. Fijaos que aquí también este palo tiene aquí como que se nos va a un tono muy oscuro, pues si lo metemos.
Sacamos textura. Sacamos textura por aquí. Vale, voy a coger ahora pincel más grande. Voy a darle como un arañazo a toda esta zona y ahora ya iré viendo, delimitando dónde está exactamente el borde, que será como por aquí. Arañando la superficie, pam, 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 pam. Vale, pues aquí tenemos nuestra máxima oscuridad y ya nos vamos a ir con el agua también. Aquí vamos a arañar un poco. Incluso me voy a atrever con un poquito de tinta neutra, así en alguna zona. Y ahora vámonos con el agua. Entonces me voy a ir con un color bastante denso de turquesa, con ese verde que teníamos ahí. Y vamos a hacer una veladura. Le voy a poner un poquito de azul también, que tengo un toquecito más azul. Y ahora va a ser más oscuro por aquí. Quiero que sea más húmedo sobre seco. Así, que respire un poco, con agua también. Y luego le daremos otra capa más, un poquito más, pues con algún que otro reflejo, etc. ¿Vale? Me voy con ladrillos, venga. Ahora hay ladrillos, no tenemos que pintar muchos ladrillos, pero sí que vamos a pintar algunos ladrillos. Entonces, aquí con una mezcla, para que se nos destaque sobre lo que tenemos, voy a utilizarlo con un poquito de violeta de perileno. Si no tenéis, podéis utilizar carmín de alitarina. Siena tostada. Me voy a hacer aquí una mezcla de húmedo sobre seco, ¿vale? Y aquí yo también me voy a coger otro pincel plano. Voy a utilizar dos pinceles planos, uno que es más amplio y otro que es menos amplio. ¿Por qué? Porque no todos los ladrillos van a tener el mismo grosor, entonces habrá unos que son más amplios, otros que son menos amplios. Y los ladrillos que vayan haciendo zigzag, ¿vale? Que no estén uno arriba del otro, etc. Y según voy subiendo, voy a ir bajando también el valor tonal de los ladrillos. De esta forma voy a conseguir pues que tengan esa forma sin tener que estar dibujándolos todos.